Desastre natural es un término que hace referencia a las enormes pérdidas de materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, entre otros. Por otro lado, en la ficción existen infinidad de personajes que pueden controlar a voluntad fenómenos naturales, en algunos casos siendo dioses, héroes, villanos, antihéroes y más. Y como sea, el ser del cual hablaremos es evidente que posee intenciones extremadamente catastróficas, es la manifestación de la furia de la naturaleza. Proveniente de la saga clásica de Max Steel, con ustedes es hora de comenzar de una vez con esto. Un nuevo amanecer de los elementos. No. Eso significa que tiene el control sobre... ¡Todos los elementos! La puedo cambiar de formas como quiera. Tierra, agua, aire, fuego. ¿Qué es lo que quieres, Elementor? Querer es lo que quiere la Tierra. Una purificación. Un nuevo comienzo. Es la culminación del sueño de Byokon. Y cuando tenga el quinto y último isótopo, tendré el poder de controlar todo el planeta. ¿Para qué? ¿La destrucción? ¡No! ¡Creación! Para la destrucción también, pero van de la mano. Te detendrán antes de que puedas tener el... ¿Quién lo hará, Max Steel? Y yo que los estaba manteniendo con vida para que él viniera a rescatarlos. Esperen. Jefferson no quería que Steel se me acercara. Steel y el quinto isótopo están en Entec. Según la historia, un científico llamado David Klimonwood fue un reconocido científico de la compañía antiterrorista Entec, esto gracias a sus avances en bioexperimentación, mezclando el ADN de distintas especies peligrosas. Pero debido a su desequilibrio mental este fue despedido de la agencia, pues aparentemente este tenía una rara obsesión con dominar el mundo a base de sus bioexperimentaciones, esto lo obligó a seguir con sus experimentos por sus propios medios. Un día el superagente, Max Steel fue enviado para darle fin a sus experimentos, pero, debido a la inestabilidad del doctor, este terminaría sufriendo un accidente, marcando el fin para el Dr. Klimow, y también el nacimiento del nuevo villano, Byokon. Después de muchos acontecimientos donde este se convertiría en uno de los principales enemigos de Entec, en un nuevo laboratorio gracias a sus conocimientos de bioexperimentación empezó a clonarse a sí mismo, con el fin de crear la versión más monstruosa de sí mismo, la cúspide de sus conocimientos, el clon perfecto, una versión superior de él mismo. Por lo que lo obligó a mezclarlos con distintas sustancias radiactivas, y si bien todos murieron, la sorpresa llegaría con el clon número 7, mezclándolo con una sustancia llamada Elementium, más específicamente con el isótopo de agua. Y gracias a este acto nacería el villano más peligroso del momento, pudiendo controlar el agua. Y si se lograba fusionar con los demás, su poder se multiplicaría a niveles catastróficos, poniendo en peligro al planeta. Como es evidente una vez que Byokon fue asesinado. Elementor fue liberado de su tanque de contención, donde haría gala de su control sobre el agua, y nadando a una velocidad suprema, lograría encontrar el isótopo de tierra, creando un desastre a su paso, excavando a una gran velocidad llegaría al isótopo de aire, obteniendo la capacidad de volar. Y ahora solo faltaba el isótopo de fuego, y ya con todos en su sistema su nivel se elevó a niveles supremos, era un desastre natural andante, y debido a su nuevo poder su objetivo estaba en la creación de un nuevo planeta, una especie de purificación, un nuevo comienzo, la culminación del sueño de Byokon, siendo en sí un nuevo amanecer de los elementos.
Pero en sí, para lograr su objetivo necesitaba del quinto isótopo y así tener un control total de los elementos, y en una épica batalla final, Max Steel golpea justo en el núcleo a Elementor desintegrándolo, esto debido a la inestabilidad que provocaba en los demás isótopos de Elementium. Pero como es evidente, él es un ser elemental, a pesar de ser desintegrado, su energía vital no se destruye, sino que solo se transforma en algo incorpóreo. Y como es evidente, este ser, por más que lo detengan, este siempre encuentra la forma de regresar. Y si bien en el futuro no es tan poderoso como antes, Elementor es y siempre será una amenaza a tomar en cuenta, siendo de alguna u otra manera el archienemigo más recurrente del señor Steel. ¡Llegó la hora de terminar este espectáculo barato! ¡Llegó la hora de sepultarte! Yendo a sus capacidades y potencia de ataque. Pues hablemos de sus hazañas más básicas para luego pasar a las ligas mayores. Desde su despertar, con tan solo gritar, pudo reventar su tanque de contención, y eso que estaba hecho de vidrio reforzado. Es capaz de arrancar concreto de una pared reforzada de Entet, es más, tal cosa lo ha hecho en infinidad de ocasiones, incluso a base de golpes es capaz de destruir paredes de concreto con una absurda facilidad. Y hasta de atravesarlas con tan solo saltar, como se vio en cuenta regresiva. Es capaz de escarbar a una alta velocidad bajo el suelo, esto por lo menos en su forma de tierra, como se vio en el dominio de los elementos. En otras ocasiones, de un simple golpe es capaz de romper pesados objetos de metal. Incluso con solo su presencia puede romper la ventana del Behemoth de Entek, el cual era un avión mejorado. En distintas transformaciones en las que puede controlar distintos tipos de terrenos, se nota que puede aventar y destrozar con facilidad rocas de un enorme tamaño como si no le costara nada. Logró destruir una de las hélices del Behemoth en su forma de aire, con una absurda facilidad. De un simple golpe manda volar a Saitro, y eso que es un robot hecho de metal. Con tan solo dejarse caer hace temblar una parte del edificio de Eclipse, esto durante el final del oscuro enemigo cuando peleaba con Max Steel. En una etapa gigante, este grandulón, de unos simples golpes destruyó unas enormes rocas en lo profundo de un volcán. Es más, a este monstruo no le hace falta ganar tamaño para demostrar su gran poder, pues en una ocasión, en su forma de caos metálico, con un simple movimiento derrumbó gran parte de la zona de operaciones de una planta nuclear, que como vimos el lugar poseía varios pisos de alto y ancho. Es más, incluso vista desde el interior, se veía que tenía un gran tamaño. Al final del dominio de los elementos. En su forma de tierra, este con tan solo pisar una estructura de metal del tamaño de un edificio, pudo partirla a la mitad, y más tarde pudo levantar otra de estas estructuras y lanzarla a docenas de metros de distancia. Ahora, si bien estas hazañas son impresionantes, aún hay más. En su transformación de tierra, él mismo menciona que la tierra se estremece cuando lo ordenaba, y justo ahí la tierra empezó a temblar. Hasta los aparatos de Berto empezaron a registrar una alta actividad sísmica. Y viendo la escena se nota que fue en una zona muy amplia, y las apariencias no engañan, pues hasta en los aparatos de Berto se nota la gran zona en la que Elementor hacía estragos. Esto es impresionante, viendo que se nota que la circunferencia vista desde el mapa se ve que abarca varios kilómetros, y además es evidente que Elementor no estaba usando todo su poder, sino que más bien por la aptitud vista por él, durante la escena pareciera que solo estaba jugando. Es más, luego de su combate con Max, al verse superado hizo de nuevo temblar el suelo, pero esta vez con tan solo dar un golpe. Lo que da a entender que su fuerza física no tiene nada que envidiarle a su poder destructivo. Es decir, su fuerza física es comparable o proporcional a su poder destructivo. En sí, la hazaña es evidente que posee un nivel de bloque, algo que se confirma viendo que Elementor demostró tener un combate parejo con Max Steel, y como vimos en el análisis de este personaje, en estado base debería poseer un poder de nivel bloque, por lo menos para este punto de la historia. Aún no conformes con eso, en el transcurso de la película se empezó a volver más poderoso, gracias al hecho de absorber la energía de los demás isótopos. Pues cuando comenzó el combate final Elementor, vimos que este personaje obtuvo un poder extremadamente catastrófico. Humillando al señor Steel a más no poder, siendo que si nuestro héroe lograba hacerlo retroceder con sus golpes, era más que todo al hecho de poseer el quinto isótopo, más no al hecho de tener el poder suficiente para dañarlo.
Esto se explica a que el quinto isótopo le quitaba estabilidad a los otros isótopos, es decir que los golpes de Max salir cargados de esa sustancia podía hacerlo retroceder, pero no tenía el poder físico para hacerlo. En cambio Elementor, aún estando contenido, dejaba en la lona a Max, incluso lo mandaba a volar a decenas de metros con un simple golpe, y hasta lo manda a dormir con una bola de fuego elemental. Es decir, Max no era rival para Elementor. Aún con esto, lo más interesante vino prácticamente al final del combate. Pues según los informes de Berto, Elementor estaba tan inestable que estaba provocando caos e inestabilidad mundial, al punto que la actividad sísmica estaba a un nivel nunca antes visto. Geólogos en África reportan aumentos nunca vistos en la actividad sísmica. Max, ¡Max! Tu interacción con Elementor está causando caos e inestabilidad mundial. Max, no hagas esto, no sobrevivirás. Viendo esto, significa que el poder de Elementor era tal que superaría a cualquier terremoto que se haya registrado en el pasado. Ahora el terremoto más poderoso jamás registrado fue de un nivel 9.5, lo cual según la escala de Richter son alrededor de 290 millones de toneladas de TNT, lo cual es un equivalente a 290.000 kilotones, pero viendo que Elementor llegó a niveles nunca antes vistos, y de paso el contexto era de una situación extremadamente catastrófico, no me sorprendería que este estuviera provocando un terremoto de categoría 10. Lo cual son alrededor de 630 millones de toneladas de TNT, o más o menos 630.000 kilotones. Tal potencia es evidente que no la puede correr el Nukemag. Así que bueno, nos toca hacer esto, como dice la página, su máximo poder llega a 100.000 kilotones, un equivalente a 100 megatones. Así que tendríamos que dividir estos 630.000 por los 100.000 kilotones, dando un total de 6,3. Esta sería la cantidad de veces que tendríamos que multiplicar los kilómetros dados por 100.000 kilotones. Ahora el máximo poder de Nukemag da para destruir 1420 kilómetros cuadrados, o más bien 42 kilómetros de diámetro, o en sí 133 kilómetros de circunferencia. Pero con los múltiplos agregados, Elementor estaría afectando más o menos 8.946 kilómetros cuadrados, o más o menos 106 kilómetros de diámetro, lo cual es un equivalente a 335 kilómetros de circunferencia. Aunque Elementor lo estaba haciendo como si no le representara nada ejercer tal poder, y es que hasta parecía que tal liberación estaba siendo de manera inconsciente y así dando a entender que solo era un daño colateral, por lo que como mínimo debería estar multiplicando por 10 esta potencia en caso de que este intente ir en serio, o sea 89.460 kilómetros cuadrados, o más bien 1.060 kilómetros de circunferencia, y viendo que en anteriores momentos demostró que su fuerza física es igual a su poder destructivo, ese nivel se conservaría para sus demás stats, como lo son la fuerza y la resistencia. Quedando así en un nivel país para su primera aparición, y además este poder debería conservarlo para sus demás transformaciones, como lo serían agua, aire, metal, fuego y más. Y esto es bastante viendo que el principal enemigo de Elementor, Max Steel, apenas para ese punto de la historia apenas tendría un poder máximo de nivel ciudad. En la siguiente película Elementor tendría la necesidad de adquirir un nuevo cuerpo ya que aparte de ser desintegrado, este habría perdido todo su poder, así que intentaría recuperarlo al recargarse con energía transfásica. Cosa la cual casi lograría al recuperar su cuerpo y casi recargar sus poderes. Pues Berto hizo que Elementor se bañara con energía antifásica, y así haciendo que apenas habiendo recuperado algo de su poder, este empiece a dividir todos sus isótopos de Elementium en distintos Elementors. Ahora es evidente que Elementor perdió poder entre la anterior película y esta, ya que es evidente que su poder no le da para crear la catástrofe que estaba provocando al final del dominio de los elementos. Ahora siguiendo con sus hazañas, pues, en un trabajo en conjunto los Elementors vencieron a Max Steel, y a pesar que este no podía usar el turbo, aún seguía conservando sus capacidades sobrehumanas. Y entonces estos se empiezan a desplazar por todo el mundo, y así empezar a fusionarse con el planeta.
Para darse una idea del poder que maneja Elementor, durante esta película el Elementor de metal estaba en una mina de hierro, que a palabras de Jefferson, era la mina con mayor concentración de hierro en todo el planeta. Entonces Max Steel va a detenerlo, pero no contaba que la astucia de Elementor le jugaría a su favor dejándolo inmovilizado temporalmente. Entonces, Elementor da un salto hasta la torre y entonces empieza a fusionarse con el metal, y así generando una liberación de energía tal que cubrió todo el tamaño de la mina. Esto incluso debió haber abalcado internamente a la mina, pues Elementor quería todo el metal. Ahora, tomar en cuenta a la mina de hierro más grande del mundo de la vida real sería una exageración, viendo que en sí la mina que aparece en la película no se parece en nada a la contraparte real, y más bien parece una de tamaño normal, por lo cual es más conveniente y lógico tomar en cuenta para esto las dimensiones promedio de la mina. Lo cual serían más o menos 5.520 hectáreas, un equivalente a 8.23 kilómetros de diámetro, o más bien 26.34 kilómetros de circunferencia. Y si bien es muy inferior al anterior nivel de poder visto en la primera película, esto es normal viendo que Elementor en este punto estaba debilitado. Algo que no duraría para siempre, pues los demás Elementors se fusionarían con el planeta y eventualmente cubrirían toda la superficie de esta. En sí la superficie de la Tierra es de alrededor de 510.1 millones de kilómetros cuadrados, algo que es equivalente a 25.484 kilómetros de diámetro y a 80.063 kilómetros de circunferencia. Algo que ya de por sí entra en el nivel de continental alto. Pero aún no terminamos, pues de Elementor haber culminado de fusionarse, este ya sería de nivel planetario. ¿Por qué? Pues este ya sería el planeta mismo, por lo cual este ya tendría el poder de un planeta como la Tierra, algo que ya es planetario a un nivel bajo. Para el final de la batalla Elementor es derrotado con el dispositivo M7, así quedando debilitado una vez más. Aunque a sus oídos llegaría la información de un nuevo mineral conocido como los cristales morfosos, un mineral tan raro que para ese punto la única fuente conocida se encontraba en un cometa en el espacio sideral. Tal era su energía que este podría recuperar su poder, viendo que este personaje estaba tan debilitado que había perdido su interacción con los elementos de su entorno, pero aún tenía la capacidad de convertirse en sus distintas transformaciones. Elementor sería capaz de ver el poder tal que podía otorgar el Morfosos, al ver el ataque de un monstruo compuesto de este mineral, y gracias a este ataque Elementor logra liberarse de la prisión y en su forma de aire intenta seguir a Max Steel, para que lo lleve hacia los cristales. Sí, llévame a los cristales, Steel. Eventualmente Max tendría un épico combate contra Destroyer, donde a lo lejos Elementor estaba observando, y finalmente Max saldría vencedor de su encuentro. Pero para Elementor era hora de unirse a la fiesta, así Elementor mostrando su nueva forma de hielo. Demostrando una evidente superioridad física sobre Max, pues Max con una serie de golpes apenas si lo llegaba a mover, mientras que Elementor con un simple movimiento mandaba a volar a Steel a metros de distancia, lo cual da a entender que Elementor es mucho más fuerte que Max. Es más, en dado punto estuvo a punto de matarlo. Y es que si dejamos a Max a un lado, Destroyer también sería un buen punto de comparación, pues en sí hay que tomar en cuenta los distintos eventos que suceden. Primero, Destroyer en su estado base lucha contra Elementor en su forma de metal. Momentos después vemos que Destroyer se transforma en gorila, lo que da a entender que su poder físico base no era suficiente para enfrentar a Elementor, y aún así dando un ataque con toda su fuerza este no pudo hacer un daño significativo en Elementor. Y finalmente Elementor en su estado base ya es capaz de darle un supermadrazo a Destroyer haciéndole mucho daño a este, y obligándolo a extraer el poder de Elementor y así eliminarlo totalmente. Si recordamos bien, Max Steel con la hazaña de la planta nuclear obtendría un nivel de 17 kilómetros de diámetro, o sea un nivel ciudad, nivel el cual Destroyer también debería poseer para ese momento. Y Elementor al ser superior a Max y a Destroyer incluyendo a su forma de gorila, aún estando en su estado base, no me cabría dudas que Elementor para ese punto estaría un poco por encima de ellos. Como es obvio, la superioridad no es mucha, porque a pesar de todo Destroyer sigue con la habilidad de darle pelea. Aún con eso, darle un múltiplo por 2 no lo vería necesario, pues no existe tanta diferencia real.
por lo cual Elementor debería estar como mínimo en los 20 kilómetros de diámetro. Esto reflejado en el hecho de que el dispositivo M7 lo dejó fuera de combate al punto de que su poder no era el mismo de antes, y ahora a pesar de demostrar un enorme poderío, le extraen aún más poder, lo cual haría evidente que este no sería el mismo monstruo imponente para las siguientes batallas. En la siguiente película Elementor comienza siendo controlado mentalmente por el Dr. Grigor Rendell, utilizándolo a su favor para hacerlo pelear contra Max y Saitro. Sin duda alguna esta es el estado más débil que alguna vez haya tenido Elementor. ¿Por qué lo digo? Pues literalmente en toda la película le andan dando una paliza. Incluso en su forma de fuego, y eso que su forma de fuego era una de sus fases más poderosas. Ahora lo cierto es que como mínimo Elementor debería poseer un poder similar a Max, o sea para este punto 17.7 kilómetros de poder. Pasando la página, Elementor aparece en muchos cortos de las Turbo Missions, donde este a pesar de lograr recuperar algo de su poder, aún no era suficiente para sobrepasar a Max, así que este decidiría hacer desastres naturales por el mundo, cosa la cual sería frustrada por el Sr. Steel, una y otra vez. Eventualmente el pata se empezó a considerar un verdadero peligro para el planeta, así que tuvieron que llevarlo y encerrarlo en una base en la Luna, donde no podría causar daños para el planeta. Aunque durante una misión Max Steel tratando de desviar el cometa Morphosos, este termina impactándose contra la Luna, creando un sismo lo suficientemente fuerte como para al fin volver a ser liberado. Y tener de nuevo un round con Max, Saitro y los agentes de Entech. Mostrando su nueva transformación de roca lunar, aquí Elementor demuestra un poder un poco mayor, viéndose igualado con Max, ya que ambos se logran conectar ataques muy poderosos, incluso en dado punto Elementor le lanzó una gigantesca roca en toda la cara, y este último le devuelve el golpe, mandándolo a volar debido a la falta de gravedad. Como ya dije en el anterior video, Max gracias a su aumento de poder por 10 debería tener un poder de mínimo unos 58.85 kilómetros de poder, nivel de poder el cual Elementor por scaling debería igualar para ese punto de la historia. Aunque Elementor finalmente sería vencido gracias al ataque de ciclones de Saitro y a un super batazo de Max, así sacándolo de la órbita lunar y quedando inconsciente en el proceso. Es curioso, ya que en un corto de una Turbo Missions, Elementor muestra una nueva variante de su transformación de metal, conocida como caos metálico. Esta aparentemente se diferencia de la original, ya que aparentemente la primera fue obtenida en un cementerio de máquinas obsoletas, por lo cual la textura y color de este Elementor es así, mientras que la segunda aparentemente fue obtenida luego de absorber el acero especializado de Entech, razón por la cual tiene ese aspecto tan azulado. En este corto Elementor demuestra que posee la capacidad de unir armas a su cuerpo. Con este power-up Elementor humillaría por unos segundos a Saitro y a Max, haciendo un movimiento rápido que anularía el ataque de ciclones. Incluso cuando Max activó la acción turbo, Max no pudo hacerle un daño considerable, de hecho ni siquiera pudo moverlo. Y el mismo Elementor dijo que no sintió nada del golpe. Como ya dije, Max para ese punto poseía un nivel de 58 kilómetros, pero Elementor al humillar su nivel de poder y hasta incluso llegar a hacer lo mismo con Kitro, no me parece descabellado que Elementor tenga el doble de poder, o sea 77 kilómetros de poder, es decir, Elementor es capaz de igualar en ese punto el poder futuro de Max Steel. Aún con esto Max utilizaría su poder en su contra, venciéndolo una vez más. Hasta al Saitro le lanzó. En dado punto Elementor se uniría a Toxton para destruir el mundo, prometiéndole así cristales morfosos para que éste recuperara su antiguo poder. En un punto de la película Toxton le pide a Elementor que se convierta en aire, y una vez en esa forma, este lo recarga con el fango nuclear de una planta, así Elementor fusionando ambas energías, convirtiéndose así en el Elementor de sombra nuclear. Aparte del tamaño y un incremento en la fuerza física, este no posee ninguna otra habilidad. Por lo que si decimos que este poder fue tal que pudo hacer a Elementor mucho más poderoso, podemos decir mínimo sería 3 veces más fuerte de lo fuerte que es Max Steel y Toxton, lo cual nos da un resultado de esta cantidad de kilómetros. Y a pesar de este power-up, Toxton traicionaría a Elementor, y al combinar su forma de aire, el fango nuclear y el anti-elementium, Elementor se convertiría en una tormenta incorpórea, haciendo que Toxton tenga control total de Elementor, pues conforme creciera la energía dentro de él, acabaría con el mundo y destruiría toda forma de vida que encontrara a su paso.
Destructiva tormenta empieza a destruir la ciudad, haciendo que una intervención de un redimido Troy Winter pueda absorber el poder de Toxton y Elementor combinado, y dejarlo sin energía suficiente para seguir con la tormenta. Toxton pierde su poder, Troy cae del cielo y Elementor vuelve a materializarse en su forma física. Elementor estaba tan enojado que estaba dispuesto a aniquilar a Toxton, cosa la cual hubiera desencadenado un épico combate, pero debido a la intervención de Saitro, ese combate quedará solamente en nuestra imaginación. Luego de un tiempo debido a las toxinas que Toxton habían invadido en el sistema nervioso de Elementor, este sería incapaz de completar la venganza contra Toxton, y por el contrario, se convertiría en una especie de sirviente para este, obedeciendo todo lo que este villano le ordenaría, aún sin cuestionar absolutamente nada. Lo que sí es evidente es que el Patas dejó totalmente su ferocidad, y más bien parece un villano completamente torpe. De hecho, aparece simplemente para ser humillado, esto por lo menos cuando aparece con su nueva forma de electricidad corriente. Y por último, su última aparición fue en el Monte Mendoza de Chile. De nuevo este tiene una extraña tendencia a volverse gigante, con su forma de lava volcánica, el cual es una combinación de la forma terrestre y su forma de fuego. Bueno, según por lo que aparece en la cinta, el aumentar de tamaño a Elementor no le sirve, pues, Max Steel pudo forcejear con él por unos momentos, si bien Elementor ambos aplicando fuerza para no hundirse en la lava. Aunque al final este termina siendo derrotado al tragarse una bomba, y finalmente explotando en 1000 pedazos. Aunque su cuerpo fue destruido, hay que recordar que este ya ha sobrevivido a cosas peores, por lo cual a pesar de ser su última aparición, es evidente que este sigue con vida, por lo que lo único que necesita es volver a materializarse para volver a crear destrozos. Como vimos, Elementor jamás tuvo un poder fijo, pues en cada película demostraba poseer un poder totalmente diferente, en algunos casos aumentando épicamente sus poderes, o en otros casos, perdiendo todo su poder y siendo todo un chiste para el protagonista. Algo que me parece curioso, es que Elementor, por lo menos en sus primeras apariciones, siempre fue mucho más poderoso que Max Steel, incluso cuando este obtuvo el poder de 10 veces más fuerte. Elementor, por lo menos el del dominio de los elementos, seguiría siendo por mucho superior. Incluso en cuenta regresiva, su poder alcanza un nivel de poder totalmente extremo. Y es que hasta incluso cuando estaba debilitado en el oscuro enemigo, este seguía siendo una monstruosidad imparable. Y por último, en sus últimas películas comenzó a decaerse, y finalmente terminar siendo una simple pera de boxeo para el superhéroe Max Steel. Ahora aún queda algo por cubrir, lo cual nos daría un mejor nivel a la versión inicial del personaje, pues durante la Turbo Missions Frío Tropical, Extroyer con la forma de Elementor de hielo, la cual le robó descaradamente durante el oscuro enemigo, este demuestra que su poder de hielo abarca toda la selva del Amazonas, llevándola a temperaturas bajo cero. La selva del Amazonas posee una superficie de 6.7 millones kilómetros cuadrados, lo cual es 9.175 kilómetros de circunferencia, eso es ya de un nivel país. Como dijimos antes, esta hazaña cambia un poco la escala de poder de Elementor, por lo menos el de su primera aparición, pues gracias al hecho de extraer el poder de Elementor, Extroyer obtuvo ese nivel de poder que demostró. Por lo cual Elementor durante la película del dominio de los elementos, debería poseer un poder similar a este, es decir 9.175 kilómetros de circunferencia. Quizás se pregunten, ¿por qué este nivel se le daría a la versión del dominio de los elementos? Pues es más que evidente que lo más lógico sería esto, pues esta es la única que posee un control sobre su entorno similar a la vista en el corto, y de paso darle este nivel a otras versiones de este pareciera ser demasiado descabellado, unas versiones por ser demasiado débiles y otras por ser demasiado monstruosas. Velocidad. Pues Elementor desde sus primeras apariciones se demuestra que es capaz de ir más rápido que la reacción humana. Alcanzó al Behemoth de NT, avión que debería poseer una velocidad superior a los aviones de combates modernos, los cuales van a una velocidad de Mach 3.5, al ser un avión superior iría al doble, Mach 7, aunque Elementor al alcanzarlo en aire con una absurda facilidad, debería ir a por lo menos el doble, Mach 14, velocidad hipersónica. Este es capaz de desplazarse a largas distancias, como lo son decenas de kilómetros en tan solo segundos, cosa que vemos en las múltiples veces que lo vemos desplazándose, pero, su mejor hazaña la vemos con Max Steel.
Max Steel ha demostrado en múltiples ocasiones el hecho de poder reaccionar a los disparos de armas láser, las cuales deberían poseer la velocidad de un arma convencional, pero en una escena en específico es donde se puede calcular su poder, pues como vimos en el análisis anterior, Max es capaz de esquivar hasta 9 armas con puntería perfecta, y aun con esto este pudo esquivarlas con tal facilidad, que en dado punto logró que los disparos logren golpearse a las mismas armas, calculando la velocidad promedio de las armas, que está entre 600 y 1000 metros por segundo, Max estaría ejecutando una hazaña de mínimo un Mach 26.1, lo que nos da a entender que Max a pesar de todo, debería ser el doble de rápido por tan absurda facilidad, y eso es más o menos Mach 52.2. Elementor debería igualar y superar a su vez esta velocidad al verse muy superior a Max antes de su aumento de poder. Es más, Elementor también ha podido luchar con Max aún teniendo el aumento de 10 veces más fuerte. Por lo cual Elementor y Max deberían poseer una velocidad de Mach 522, velocidad masivamente hipersónica. Aún queda algo por cubrir para Elementor en la velocidad, pues, como sabemos, Elementor tiene su transformación de relámpago en la cual puede lanzar rayos de luz y hacer que caigan desde el cielo. Esto es más que obvio que son rayos naturales, viendo que de eso se trata dicha transformación. Un rayo natural tiene una velocidad máxima de 1400 km por segundo, esa velocidad es un igual a Mach 4081, pero, debido a que este es capaz de llevar a límites nunca vistos a sus distintos ambientes por lo que mínimo sería el doble, lo cual es Mach 8163 nivel masivamente hipersónico, pero a un nivel mayor. Ahora en su mejor estado, es decir cuando se fusionó con el planeta, Elementor adquiere una velocidad similar a toda la superficie del planeta, viendo que este es prácticamente todo el planeta, lo cual podemos decir que podría estar en todos los rincones de la circunferencia de la Tierra. Como vimos antes, la circunferencia de la Tierra es igual a 80.063 kilómetros, o más bien 80.063.000 metros. El hecho de cubrir todo esto da un total de Mach 233.419, lo cual es una velocidad igual a superar 26.8 veces la velocidad de la luz, lo que nos da que Elementor en sus mejores momentos poseería una velocidad FTL de 26.8 por C. Si hablamos de durabilidad, este es un ser que puede seguir viviendo por la eternidad, pues este se ha visto que no necesita ni de comer, ni de dormir, ni de tomar agua, y mucho menos de respirar, pues puede andar en el espacio sin algún problema real. Este de por sí es capaz de sobrevivir a cualquier ambiente y de paso adaptarse, incluso lo han despedazado y este sigue viviendo. Es más, a este lo han desintegrado a nivel molecular al punto que no quedó nada de su materia física, y aún así este seguía viviendo. Aunque en algunas ocasiones este ha demostrado ser noqueado, esto más bien se vio cuando este estaba debilitado, por lo cual en sus mejores momentos tal cosa sería imposible que suceda. Este monstruo posee una inteligencia totalmente excepcional, viendo que este mismo menciona que posee la inteligencia de Biocon y comparte todos sus recuerdos. Y así como este mismo menciona Biocon en sus tiempos del Dr. Klimov, fue un científico muy respetado gracias a sus experimentaciones con animales, también este posee un gran conocimiento sobre las toxinas y las fuentes de energía, de hecho se teoriza que fue uno de los científicos involucrados en el desarrollo del Elementium, además el hecho de ser un científico destacado en Entech, una compañía donde el científico más convencional es capaz de crear tecnologías nunca vistas en todo el mundo. Por lo cual si hacemos un scaling Elementor tendría incluso más conocimiento que cualquier científico del mundo actual, lo cual lo hace un genio en todo el sentido de la palabra, aunque si nos referimos a su ingenio en combate, pues este no es como que destaque mucho, pero sabe lo básico de ataque y defensa, pues es evidente que este monstruo sabe pelear, además de poder aprender en sus distintos combates, y además es obvio pensar que este adquirió algo de experiencia en este ámbito con el tiempo. Pero si hablamos del Elementor de las últimas películas, pues este sí deja mucho que desear. Sobre sus poderes, está la adaptación a cualquier ambiente que exista, desde el mar, el hielo, el aire, una tormenta eléctrica y hasta incluso el espacio. Puede regenerarse a una absurda velocidad. Posee control sobre los reptiles, aunque esto no lo demuestra mucho. Posee control anatómico, con la cual puede deformar su cuerpo en armas mortales.
Posee intangibilidad en algunas de sus transformaciones. Posee control del ambiente, pues de hecho este con tan solo su desplazamiento y hasta antes de llegar hizo que un día soleado de repente se vuelva un día nublado con tinte apocalíptico. Fusión de transformaciones, ya que este ha podido fusionar algunas de sus transformaciones, como cuando fusiona aire y agua, dando el resultado de Elementor de hielo, o cuando fusionó el Elementor terrestre y el Elementor de fuego, saliendo el Elementor de magma, y así podríamos seguir. Posee hidroquinesis, terraquinesis, ferroquinesis, crioquinesis y control sobre el aire, esto dependiendo de la transformación, ya que estos poseen la capacidad de lanzar ataques de su propio elemento, pues el Elementor de agua puede lanzar, manipular a distancia y crear armas de agua. El de tierra puede controlar los terremotos, lanzar grandes rocas y hasta incluso hacerla levitar, el de aire puede lanzar bolas de aire, crear tornados y también puede volar. El de metal puede añadir armas a su cuerpo, puede crear armas de metal, puede crear metal de la nada con su desplazamiento, y también controlar el metal a larga distancia. El de fuego puede lanzar bolas de fuego, crear volcanes, lanzar rayos de fuego y la capacidad de calentar el ambiente. El de hielo puede congelar lo que sea, crear armas de hielo y su poder es suficiente para hacer que un lugar cálido se vuelva algo completamente lleno de hielo como el Amazonas. Autosustento, pues este no necesita de alimento para poder vivir. Absorción de energía y posección, pues este es capaz de absorber todo tipo de energía, como la nuclear, elemental, espacial y hasta incluso la energía de los cristales morfosos, los cuales poseen un nivel tal que lo harían una criatura completamente indestructible, y además puede poseer a las personas. Proyección de energía, pues este puede usar sus distintos elementos para proyectar energía. Bulletproof, pues este ha aguantado todo tipo de armas mejoradas que lanzan energía y nunca le han hecho daño, pues su cuerpo es capaz de absorberlas. Vuelo, pues este posee su forma de aire con la que puede volar. Fusión con el planeta, pues con esta habilidad se puede fusionar con la Tierra y así poder obtener la capacidad de ser el planeta mismo. Inmune a temperaturas extremas, ya sea frío o calor. Sentidos mejorados, pues este puede escuchar cualquier conversación aun cuando está a una distancia considerable, es capaz incluso de sentir energía aun cuando la distancia estaba a varios cientos de metros, incluso usando estos sentidos pudo detectar los puntos de mayor concentración elemental en la Tierra, como se ve en cuenta regresiva. Este también posee la capacidad de multiplicarse, aunque esto depende de las circunstancias, pues deben de ser muy específicas para que esto suceda, pues necesita energía antifásica para que ocurra. Y su poder más grande sería su inmortalidad, pues este no puede morir por nada físico, pues ni siquiera con una desintegración lo mataron definitivamente, pues el Elementium es algo que no se puede destruir, sino algo que solo se transforma, por lo cual Elementor es incapaz de morir. No estoy seguro. El Elementium solo cambia de forma. No puede ser destruido. Pueden ser rastros en la atmósfera. Eso explicaría las señales. Quizás. Sobre su armamento, este prefiere usar sus manos y ángulos naturales para pelear, pero a este se le ha visto con muchos armamentos a través de sus apariciones, las cuales la mayoría las demuestra en su forma de metal. Como lo serían las garras de acero, las cuales tienen 3 versiones, como las vistas en el Domingo de los Elementos, las cuales sirven para sujetar y aplastar, cosa la cual es similar a las vistas en su forma de caos metálico, y las otras las cuales sirven más que nada para cortar y despedazar. En cuanto a armas de fuego, posee un arma que lanza balas reales en su primera forma de metal, y en su otra forma posee un arma que lanza rayos de energía roja destructiva. En sus formas de tierra, terrestre y lunar, puede generar grandes rocas y lanzarlas. Y en su forma de agua puede crear un látigo de agua, y usarlos para azotar y sujetar a sus enemigos. Irónicamente, Elementor posee algunas debilidades, como la debilidad al quinto isótopo, la cual lo puede desestabilizar y así desintegrarlo. Puede ser débil al anti-elementium, volviéndolo en una tormenta de manera tóxica y perder su forma física. En sus últimas apariciones es incapaz de controlar completamente sus elementos, al punto de ser un poco débil a estos cambios tan repentinos, como al hecho de ser congelado o pasar de convertirse en arena a cristal, aunque tal limitación no existiría para sus estados más poderosos. El dispositivo M7 es capaz de dejarlo fuera de combate al extraer todo el Elementium de su cuerpo, y por otro lado los cristales morfosos pueden también extraer su poder, aunque como dije, estos también pueden ser extraídos por Elementor.
También si un ser con mayor manipulación mental entra en su sistema nervioso, puede ser controlado mentalmente en contra de su voluntad, como pasó con el Dr. Rendell o el mismísimo Toxton. Aparte de eso, Elementor no posee ninguna debilidad física, por lo menos no en su verso, pues literalmente es el ser más poderoso del verso de Max Steel. Se muere por unirse con los otros 4. Hora de terminar con todo esto. Ahora para culminar voy a mencionar rápidamente algunos feats de Elementor, los cuales no mencioné porque no les di importancia en un principio. Pero me siguen pareciendo interesantes y decidí mencionarlos a estas alturas. Elementor en una de las Turbo Missions del año 2008. Este es capaz de crear poderosos huracanes desde lo más profundo del Triángulo de las Bermudas. Para cuantificar esta hazaña debemos usar la fórmula CAPE, fórmula la cual están viendo en pantalla. No la mencionaré a detalle, ya que el video ya está culminando, pero puedo decir que los 1.000.000 de kilómetros cuadrados que mide el Triángulo de las Bermudas, los reduje a la mitad debido a que la diferencia de tamaño entre la zona real y la zona vista en el corto, es un poco considerable, razón por la cual decidí reducirlo a la mitad, es decir 50.000 kilómetros cuadrados. Otra cosa es que usé la inestabilidad atmosférica de 4.000 joules, ya que, si bien Berto menciona que los huracanes son muy destructivos, sigue dejando ambiguo que solo el huracán es muy poderoso, y no hay nada que implique que llegue a por ejemplo los 8.000 joules, ya que incluso Elementor perdió la habilidad de llevar al límite los eventos naturales para ese punto de la historia. La cuantificación de esta hazaña terminó dando un total de 2, 3, 6, 0, 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 0 joules. XD. Ni el locuendo sabe pronunciar bien esa cifra. Pero pasado esa cantidad de joules a kilotones, da un total de 5.640.535 kilotones. Lo cual es un total para destruir un área de 80.095 kilómetros cuadrados, o más bien 1.003 kilómetros de circunferencia, o más bien 319 kilómetros de diámetro. Lo cual, si tomamos la circunferencia, es una hazaña de nivel país. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que Elementor sea de nivel país si supuestamente perdió mucho poder en el oscuro enemigo? Pues es obvio que eso sería muy inconsistente con lo que he dado a entender en el video. Pero hay que tomar en cuenta que Elementor no ejecutó esta hazaña de una sola, sino que con el contexto que se da en la Turbo Misión, Elementor llevaba bastante tiempo creando su huracán, tomando en cuenta que gracias a su poder de nivel ciudad, al acumularlo por el tiempo suficiente, eventualmente se volvería de nivel país, al dotar de poder al huracán por el tiempo suficiente. Otra hazaña que quería mencionar es aquella ocasión en la que Elementor hace temblar zona amplia, durante el dominio de los elementos. Primero pensé que el terremoto tendría un nivel de categoría 6 en la escala de Richter. Pero debido a los diálogos de Berto, al decir que hay una intensa actividad sísmica y que el área afectada no era específicamente pequeña, y además de eso que luego Elementor hizo temblar más fuerte el suelo, este tendría un nivel de un terremoto de categoría 7.9. Lo cual es un igual a 5.850.000 de toneladas de explosivos, o TNT, lo cual es un igual a 5.850 kilotones. Lo cual es suficiente para destruir una superficie de 214 kilómetros cuadrados o 16.51 kilómetros de diámetro, esto siendo consistente ya que Elementor en este punto era más débil que Max Steel, admitiendo que en ese estado aún no podría luchar con Max y que aún era pronto para tener una pelea. ¡Aún no, Steel! El momento no es el adecuado. Enterado, flaco. Aún es pronto. Pasando de ser un monstruo extremadamente poderoso, lo que lo hacía especial eran sus cualidades especiales, su diseño, sus motivaciones, y a pesar de ser un monstruo, este siempre mantuvo su inteligencia que caracterizó a su anterior forma. De niños todos preferimos a Elementor como monstruo principal. Pero finalmente la marcha del tiempo le pasó factura, convirtiéndose a la final en un simple monstruo con músculos y fuerza bruta, muy distinto a lo que fue inicialmente.
casi una deidad, con control absoluto de los elementos, teniendo en mente una purificación, un nuevo comienzo y un nuevo amanecer de los elementos, a la vez que creaba un mundo de caos y destrucción en el cual solo un ser como él podría existir. Este video nos deja en claro, que Elementor siempre fue y siempre será la criatura más fuerte de todo el universo de Max Steel, aunque la única lástima de este personaje es que eventualmente lo empezaron a tratar como un simple villano más del montón, y no como la superpotencia que siempre debió ser. Ahí vienen los otros. Esto no va a ser nada fácil. Espero sinceramente que les haya gustado el video. Estoy planeando otros proyectos para el canal, los cuales subiré en los próximos meses. Ahora si te gustó el video, dale like, también puedes suscribirte y activar la campanita, además de comentar qué les pareció. Y bueno, viendo que ya no tengo más nada que decir, yo me despido, chao. Y cuídense mucho.